Llevamos casi un mes sin internet y en algunas asignaturas no podemos dar clases. Los trabajos se nos acumulan, las cosas que hay que mirar por internet no las podemos mirar porque no tenemos internet. El viernes hicimos una reunión de todos los delegados y hemos decidido que nos íbamos a poner las puertas para manifestarnos y que nos echen cuenta, para que nos pongan ya un remedio. Eso, que hay una escasez de aula impresionante. Había 2 o 3 servicios, los cuales han tenido que hacer aulas, es decir, quitar lo que es todo el mobiliario del servicio y con las mismas enlosadas del servicio poner mesas y pizarras. Pues en segundo bachillerato vemos en una clase 47 y en otra vemos 38. La biblioteca también se ha cogido como aula de clase. Como sabemos, la política que es de hoy en día, ¿no?, que nos afecta directa o indirectamente a todos los ciudadanos. El motivo de internet, pues la situación del profesorado, pues crecientemente de descontento. Por ejemplo, se está hablando de que si esto no está solucionado de cara a diciembre, que es cuando en la primera evaluación, pues cómo se van a introducir las notas en Séneca. Soy nueva en el centro, con lo cual no tengo conocimiento de cómo se encontraba anteriormente, pero de manera generalizada en la mayoría de los centros lo que ocurre es que hay un aumento de la ratio significativa en todos los cursos. De hace unos años para atrás, hacia la fecha, se está dando las circunstancias de las clases, se ve masificada con el tema de los alumnos. Y esto ha habido que reubicarlo en el centro, claro. Entonces pues han habilitado espacios que antes no se usaban para dar clases, como un espacio que se usaba antes, bueno, antiguamente era un aseo de alumnas. Entonces yo creo que todas estas situaciones van a provocar un creciente malestar por parte del profesorado, por parte del alumnado, como se ha demostrado hoy, y en conjunto, digamos, de toda la comunidad educativa, ¿no?, que es la que se está viendo afectada por estos problemas que en definitiva son otra vertiente de los recortes que ahora mismo estamos sufriendo. Bien, yo estoy en el Diamantino García Costa, soy profesor de plástica de IPV, me llamo Laureano, llevo 24 años en la enseñanza, he dado muchas jornadas por ahí, he estado en muchos sitios y llevo aquí definitivo 9 años. Son recortes brutales en nuestro instituto. Nosotros empezamos en la compensatoria hace 5 años con 8.000 euros y se nos han rebajado a 3.000 euros, es decir, año a año nos han ido quitando 1.000 euros por año. Inicialmente los recortes en el tema de educación ha implicado 2 horas más de, digamos, mayor intensidad, es decir, son 2 horas más de clase, porque son 2 horas lectivas, y eso inmediatamente provoca mayor cansancio. Así. Ahora tenemos 2 horas más, pero tenemos menos horas de reuniones, y en sitios como este, las reuniones son más importantes que la labor docente directa en el aula. Significa haber dado 2 horas más de mayor intensidad, pero perder 2 horas más que se utilizaban para coordinar. Tenemos unos alumnos complejos por el sitio donde estamos, el barrio donde estamos, y los programas, los proyectos, las horas de tutoría que las tenemos descuidadas, son cuestiones fundamentales, quizás más principales que la docencia directa en la clase. Ya saben ustedes que el Gobierno de la Junta de Andalucía, este Gobierno en funciones, no está de acuerdo con los recortes en materia de educación y mucho menos a que se apliquen de manera idéntica en el conjunto de las comunidades autónomas. Me llamo Pedro García Ballestero, soy inspector de educación desde hace más de 20 años, aquí en la delegación de Sevilla. Está usted diciendo que estamos en un modelo de salida de la crisis de izquierda y nos dijo que no teníamos la paga extra, pero a cambio íbamos a mantener el empleo público. Bueno, somos la comunidad autónoma que ha quitado la paga extra única en España y al mismo tiempo la que más ha destruido empleo público. Me llamo Teresa y soy madre de 2 niños, uno en tercero de ESO y otro en cuarto de primaria.
Pues hombre, yo el tema de los recortes, creo que cualquier persona que mínimamente es consciente de la realidad y que tiene los ojos abiertos y es despierto, yo creo que lo ve. Se nota bastante en ciertas cosas de tema de materiales para poder crear, porque nosotros en educación infantil es mucha creatividad, mucho crear con los niños, entonces tienes que aprender a eso, entonces si no tienes materiales para poder llegar a ello. El tema del recorte y la interpretación que ha hecho la Junta de Andalucía del recorte, de habernos puesto 2 horas lectivas, ha supuesto un recorte en personal. Somos menos, tenemos más horas. Salen ahora los presupuestos y resulta que los 2 últimos años, en porcentaje, Andalucía es la que más ha recortado su presupuesto de sanidad y de educación. Y eso se nota muchísimo, se nota muchísimo. Hay profesores que están dando asignaturas que no son las suyas. No es lo mismo que una clase de música se lo esté dando un profesional de la música que se lo esté dando uno de educación física, ¿eh? Son 2 materias que no tienen nada que ver. Con lo cual la calidad de la enseñanza efectivamente da un bajón, hay una carencia ahí de un especialista. De hecho, aquí tenemos una profesora de música dando educación física. No es porque el profesorado trabaje menos o porque el profesorado esté quemado y haga dejación de sus funciones, sino porque simplemente no da abasto. Cuando nosotros entramos, el anterior director decía: aquí no hay problemas económicos. Desde entonces la inversión, el dinero por inversión, que eran 36.000 euros, bajó a 19, bajó a 5 y ahora no hay. Bueno, la responsabilidad es desde el momento que empieza a haber recortes. Y si hay recortes en educación, sanidad, dependencia, etcétera, está claro que quien produce esos recortes es el principal responsable. Lo fácil es recortar la paga extra de los funcionarios, lo fácil es poner al profesorado en 20 horas, eso es lo enormemente fácil para recortar. Yo creo que en eso es evidente que los recortes en un modelo que se dice de izquierda tendrían que estar en otro sitio si es que hubiera que hacerlo. Pero bueno, que no deja de ser más que un punto más, ¿no?, en toda esta vorágine, esta marea de recorte, o de quizá mal llamados recortes, más bien una ofensiva en toda regla hacia los servicios públicos y especialmente aquí en la educación. Hay que pedir a los responsables un poco de sensibilidad social. Esto es una depredación continua y es un sistema salvaje de recorte. Esta es una reforma que está planteada desde un análisis basado en datos de las insuficiencias y problemas del sistema, que mira hacia adelante, eminentemente práctica, sensata, gradual, instrumental y desde luego en modo alguno ideológica. La LOMCE lo que hace es efectivamente reforzar tendencias del sistema que ya estaban implícitas, de una manera o de otra. Por ejemplo, refuerza enormemente las evaluaciones externas, sin ninguna duda, hasta el paroxismo. Es una ley que yo percibo como una ley antigua, una ley que huele a rancio. La LOMCE ha sido un mazazo, ha sido un mazazo porque no solamente por el malestar que ha creado, sino porque bueno, realmente vemos que es una ley muy regresiva. Refuerza enormemente la jerarquización del sistema, con mayores competencias a los directores, con menores competencias a los consejos escolares y sobre todo refuerza una cosa. Yo creo que a la LOMCE le da exactamente igual lo que ocurra dentro de las aulas. Tanta reforma educativa seguida nos debe hacer pensar que hay algo detrás que no tiene que ver con la educación. Es una ley que no se ha consensuado con nosotros, que no hemos podido opinar. Para la familia directamente la pérdida totalmente de la posibilidad de participar en la vida de los centros. Lo que quiere es ordenar el sistema, es decir, crear, entre comillas, entiéndaseme, canales de desagüe para que el sistema se aligere de lo que entiende que le sobra. Y por supuesto, es un ataque importante al servicio público y al sector público. Una ley no democrática, es una ley clasista, es una ley desde todos los puntos de vista. A mí me parece, no sé, yo voy a utilizar una palabra fuerte, a mí me parece una infamia de ley. Tiene una ideología detrás completamente clasista, completamente mercantilizada. Vamos a regresar a la educación de los años 50 o 60.
Desde primero de eso, prácticamente, ya se marcan itinerarios en función de los resultados del niño. Es la primera vez que dentro de una enseñanza obligatoria, la primera vez en la historia de la educación de este país, que dentro de una enseñanza obligatoria se marcan prácticamente itinerarios que conducen a resultados muy distintos. Y ya está bien, quizás es hora de que nos sentemos todos, que se llegue a un acuerdo por la educación y que sea una educación moderna, que dé respuestas a la sociedad de hoy. Yo estoy muy descontento, hemos sufrido muchos cambios de leyes, sin darnos tiempo, sin tener presupuesto para llevarlas a cabo. La LOCDE mismo no estaba acompañada de una memoria económica, como ocurre con esta ley también. Hoy los estudiantes nuevamente hemos vuelto a paralizar masivamente las clases desde enseñanzas medias, primaria, universidad. En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de... Marea Verde es un soplo de aire fresco en los centros, es una cosa absolutamente necesaria. Ya vemos como en esta sociedad la organización parte de la base. Sentimos y vemos la necesidad de protestar y de hacer algo que se nos escuche. La gente nos tenemos que organizar socialmente en la calle a nivel de base y Marea Verde es la prueba de ello. Y en los centros estamos dispuestos a defender a la escuela pública hasta el final. Hasta el final. Donde estudias, donde curras o en una ocupación contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz. Que no se quede los laureles tranquilamente en su burbuja, en su realidad, porque es algo, porque esto va a ir a más. No nos vamos a parar, vamos a seguir protestando hasta que esta ley, que yo creo que nace con fecha de caducidad, se derogue completamente y se acabe un poco con este despropósito de recorte. Y le diría a la gente que hay que concentrarse y salir a la calle y quejarse y buscar de verdad mejorar las cosas, porque ellos no las van a mejorar para nosotros, eso seguro. Aprendiendo a luchar. Solo puedes votar por Gallardo, queda todo que hacer. Venga. Mi escuela ideal. Qué maravilla, ojalá se pudiera hacer eso. Yo la escuela pública ideal no... Uf, mi modelo de escuela ideal. Pudiéramos imaginarnos, ¿no? Hombre, mi escuela ideal, eso yo no sé cuál sería mi escuela ideal. Pues mi escuela ideal, para empezar, es pública de verdad. Hombre, serían menos alumnos por clase. Serían institutos más cercanos, con menos número de aulas. Sería una escuela integradora. Laica. Participativa. Igualitaria, absolutamente igualitaria. Un 200% más de presupuesto para empezar. Una escuela en donde el discapacitado no tuviera que estar recluido en centros de educación especial. Un aumento de la participación de los padres dentro del proceso educativo de sus hijos y del proceso de enseñanza-aprendizaje igualmente. En donde los niños aprendiesen a pensar, a cuestionarse las cosas, que se fomentara el espíritu crítico. Yo lo tengo muy sencillo, muy claro, en donde existe un respeto, una educación. Donde se forme a personas que el día de mañana puedan ejercer sus derechos democráticos y vivir con dignidad. Diamantino decía, no hay cosas imposibles, hay causas difíciles,
pero son tan justas que algún día las conseguiremos. Y eso es un norte que no podemos olvidar en un instituto como este.